Imagina por un momento que existe un antiguo texto, tan poderoso, que a lo largo de los siglos ha sido conocido por miles como una llave secreta capaz de abrir las puertas del éxito, la protección y la prosperidad en la vida de quienes lo comprenden en su profundidad. Ahora, imagina que esa llave no está perdida en algún rincón remoto del mundo, sino que está al alcance de tus manos, al alcance de tu fe. Lo que hoy voy a revelarte no es una simple oración, ni un verso común que solo recitamos en momentos de necesidad. Es mucho más que eso. Estamos hablando de un pacto divino, una promesa eterna entre Dios y tú, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Este pacto tiene el poder de protegerte en medio de las tormentas de la vida, de abrir caminos donde antes solo había oscuridad y de brindarte un refugio inquebrantable. Ese pacto no es otro que el que se encuentra en el Salmo 91, un salmo que, aunque muchas veces ha sido recitado sin entender su verdadero poder, está lleno de secretos ocultos esperando ser descubiertos. Es un mensaje tan profundo, tan transformador, que puede cambiar la forma en que enfrentas tus miedos, tus dificultades y tus desafíos. Te invito a que no te apresures, a que te quedes hasta el final, porque lo que hoy vas a aprender no es solo una interpretación de un texto antiguo, sino una guía práctica para aplicar un principio divino en tu vida diaria. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del Salmo 91, un misterio que ha sido guardado por generaciones. Lo que vas a descubrir es mucho más que un conjunto de palabras, es una verdad espiritual tan poderosa que, al comprenderla y aplicarla, tu vida nunca volverá a ser la misma. Este salmo es un pacto, y como todo pacto, tiene una condición y una promesa. Te aseguro que, si decides entender y abrazar este pacto, Dios hará lo imposible por ti. ¿Estás listo para descubrir el secreto que cambiará tu vida para siempre? Vamos allá. Parte 1. La profundidad del Salmo 91. El Salmo 91 es, sin lugar a dudas, uno de los pasajes más poderosos y misteriosos de toda la Biblia. Es ampliamente conocido y recitado, sobre todo en momentos de crisis, ansiedad o cuando la vida parece estar llena de amenazas o incertidumbres. Muchas personas lo han usado como un recurso para encontrar consuelo o alivio, pero el verdadero mensaje de este salmo es mucho más profundo y transformador de lo que normalmente se percibe. Lo que pocos saben es que este salmo no es solo una oración de protección, es un pacto divino. Un pacto entre tú y el Creador, que no solo te promete refugio, sino que activa una protección sobrenatural sobre tu vida, dándote una seguridad que trasciende las circunstancias. El Salmo 91, más que una oración de consuelo. Lo primero que debemos entender es que el Salmo 91 no es simplemente un conjunto de palabras inspiradoras para los momentos difíciles. Es un principio espiritual profundo, un contrato divino entre el creyente y Dios, en el que ambas partes tienen un papel fundamental. Dios se compromete a proteger a quienes buscan su refugio, y el creyente se compromete a confiar plenamente en Él, sometiendo su vida a su voluntad. Muchos lo recitan en momentos de angustia, pero lo que muchos no saben es que el Salmo 91 no es solo una protección pasiva, sino un mecanismo activo para activar el poder divino en nuestras vidas. Es más que decir unas palabras en voz alta, es vivir según sus principios, es abrazar la presencia constante de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia. Si solo lo usamos como un bálsamo para calmar nuestros miedos, nos estamos perdiendo el verdadero poder que contiene. La clave del primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo. El Salmo comienza con una afirmación poderosa, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo establece el principio fundamental sobre el cual se edifica todo el Salmo, y es aquí donde encontramos la clave para activar el pacto de protección de Dios en nuestras vidas. La palabra habitar en este contexto no es un término casual. No significa simplemente pasar un rato o hacer una visita ocasional, sino que implica una residencia constante, una permanencia. Habitar aquí tiene el significado de establecerse, de vivir de manera profunda y continua bajo la influencia divina. Es decir,
no se trata solo de orar en momentos de dificultad, ni de pedir ayuda cuando las cosas van mal. Habitar significa que Dios debe ser nuestra primera y última opción, nuestra constante fuente de refugio y fortaleza. Este abrigo del Altísimo es un lugar seguro, un lugar donde la presencia de Dios nos cubre y nos guarda. Pero para habitar en él, debemos hacer de él nuestra residencia permanente, no solo una visita ocasional cuando las circunstancias lo exigen. La palabra abrigo sugiere una protección constante, algo que cubre, resguarda y protege de manera continua. Si estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos en constante seguridad. Vivir bajo la sombra del Omnipotente. El versículo continúa diciendo que, si habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Esta imagen es tremendamente poderosa y simbólica. La sombra de alguien, en la antigüedad, representaba una protección completa. En una época donde las sombras de los árboles eran refugios de descanso del calor abrasador, la sombra de Dios es el lugar donde encontramos protección contra los peligros y adversidades de la vida. Vivir bajo la sombra implica estar tan cerca de Dios que su presencia nos cubre de manera tangible. Su sombra no es solo una figura de consuelo, sino de refugio activo, un refugio que no se aparta. Esto nos habla de un compromiso profundo y continuo con Él, de buscar su presencia en todo momento y de confiar en que Él será nuestra defensa constante, sin importar lo que venga. El Salmo 91 nos invita a entender que no podemos ser espectadores pasivos de la protección de Dios. Debemos ser habitantes de su presencia, permanentes en su sombra. Esta protección constante se activa cuando decidimos vivir bajo la sombra del Omnipotente y hacer de Él nuestro refugio. La protección como pacto divino. Ahora que hemos desglosado las primeras líneas, podemos entender que el Salmo 91 no solo te asegura la protección de Dios, sino que también te promete algo mucho más poderoso. La garantía de que Él te guardará y que estás bajo un pacto divino. Desde el primer versículo, este salmo establece la condición para activar esta protección. Si decides habitar bajo la sombra del Altísimo, entonces Él será tu refugio. Este pacto es mucho más que una simple promesa de protección. Es un acuerdo divino que involucra a ambas partes. Como en todo pacto, hay una condición que debemos cumplir para que se active la promesa. La condición aquí es que debemos habitar bajo la sombra del Altísimo de manera constante, vivir bajo su presencia y su cuidado. Dios, por su parte, se compromete a ser nuestro refugio, a darnos protección y a librarnos de las amenazas visibles e invisibles. El pacto no se limita solo a la protección física. En el Salmo 91, las promesas de protección también se extienden a las amenazas espirituales, emocionales y psicológicas. Dios se compromete a protegernos de las trampas del enemigo, de las flechas del mal que vuelan de día y de noche, de las plagas que acechan en la oscuridad. Cuando hablamos de protección, no estamos hablando solo de resguardo físico, estamos hablando de un resguardo total. ¿Qué implica realmente este pacto? Entonces, ¿qué implica este pacto? Compromiso personal, debemos buscar a Dios y vivir bajo su voluntad. Habitar bajo la sombra de Dios no significa solo refugiarse en momentos de angustia, significa vivir todos los días de nuestra vida bajo su guía. Confianza plena, este pacto no es solo una cuestión de palabras, sino de fe y confianza absoluta en que Dios cumplirá sus promesas. La protección de Dios se activa por fe, por creer que Él es fiel a su palabra. Relación constante, habitar en Él implica una relación continua, donde constantemente buscamos su dirección, su protección y su paz. Este pacto requiere una vida diaria de oración, meditación y obediencia. Descanso y seguridad, habitar en su sombra también implica un descanso profundo, donde podemos descansar en la certeza de que Él está en control. No importa lo que enfrentes, el pacto te asegura que Dios te sostendrá. Este pacto no es solo un acuerdo pasivo en el que Dios hace todo por ti. Es un compromiso mutuo en el que tú, al vivir en su presencia, activas la protección divina sobre tu vida. Es un pacto de confianza,
de fe y de fidelidad, donde Dios se convierte en tu protector eterno y tú te conviertes en su fiel habitante. Parte 2. El pacto de protección, un vínculo divino. Imagina, por un momento, que tienes la oportunidad de establecer un acuerdo con el Creador del universo. Un pacto tan poderoso que involucra no solo tu bienestar en esta vida, sino tu protección divina a nivel físico, emocional y espiritual. Un acuerdo en el cual, al ofrecerle tu fidelidad y confianza, Él se compromete a brindarte algo invaluable, su protección constante. Esta es la esencia del Salmo 91, un pacto divino que va mucho más allá de las palabras. Este pacto no es solo una declaración simbólica de esperanza, sino un compromiso real y tangible entre tú y Dios. Un vínculo que, cuando se activa correctamente, te garantiza protección en todos los aspectos de tu vida. Sin embargo, es importante comprender que, como en cualquier pacto, hay una parte activa que debes cumplir para que sus promesas se concreten. Tu parte en este pacto es confiar plenamente en Dios, buscar su refugio en todo momento y vivir bajo su voluntad. Un pacto más allá de las palabras. El pacto que se presenta en el Salmo 91 no es simplemente un acuerdo de palabras vacías. La relación que Dios te ofrece es real, profunda y transformadora. No se trata solo de pedirle a Dios que te proteja cuando sientes miedo o angustia, sino de establecer una conexión constante con Él. Este pacto se activa en la confianza continua, en la búsqueda constante de su presencia. Lo que Dios te ofrece a cambio de tu fidelidad y confianza es mucho más que una simple protección física. Él se convierte en tu refugio eterno, un escudo frente a los ataques del enemigo y las adversidades de la vida. Este pacto te da la seguridad de que no estás solo en los momentos de angustia, sino que siempre tienes a un Dios protector que te cubre con su sombra. La fe como condición para activar el pacto. Este pacto es tan serio y profundo como cualquier acuerdo en el mundo. No es un simple intercambio de palabras, es una relación activa. La clave para que este pacto funcione está en la fe. Dios no impone su protección sobre aquellos que no desean tenerla. El primer paso es dar un paso de fe, buscar a Dios de manera continua y confiada, y reconocerlo como nuestro refugio. Es como un contrato celestial, Dios se compromete a ser tu escudo, a protegerte, pero a cambio, tú debes comprometerte a buscarle en todo momento. Esto no significa que tendrás una vida libre de dificultades, pero sí significa que, en medio de esas dificultades, Dios te dará la fuerza, la sabiduría y la protección para salir adelante. Este pacto se activa cuando decides vivir bajo su voluntad. No es suficiente con creer en Dios de manera ocasional, es necesario buscarle constantemente, poner tu vida en sus manos y permitir que su voluntad guíe cada uno de tus pasos. El Salmo 91, las promesas de protección. Los versículos siguientes del Salmo 91 son claros en cuanto a las promesas específicas que Dios ofrece a aquellos que habitan bajo su sombra. El Salmo no solo habla de una protección genérica, sino de una protección completa ante las amenazas físicas, espirituales y emocionales. A medida que avanzamos en el Salmo, encontramos promesas que nos aseguran que no importa lo que venga en nuestro camino, Dios estará allí para protegernos. Entre las promesas más relevantes, podemos destacar las siguientes. Protección contra el peligro físico, no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día. Dios promete que, incluso cuando los enemigos o las situaciones peligrosas parecen estar cerca, Él estará allí para protegerte. Protección ante las enfermedades y plagas, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto implica que Dios no solo te protege de peligros externos, sino también de enemigos invisibles, como enfermedades y plagas. Su protección abarca todas las áreas de tu vida, incluso lo que no puedes ver o comprender. Protección contra la violencia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La violencia, las crisis, los conflictos y los desastres pueden estar a nuestro alrededor, pero el pacto divino nos asegura que no seremos alcanzados. Dios nos guarda del mal en todas sus formas.
Protección espiritual y emocional. Este pacto no solo se refiere a amenazas físicas. Dios promete ser un refugio también para tu alma, para tus emociones y para tus miedos internos. Él te da paz en medio de la tormenta y te fortalece espiritualmente para que puedas enfrentar los desafíos con esperanza y valentía. El pacto como relación mutua. El concepto de pacto en el Salmo 91 tiene un significado profundo. No se trata de un acuerdo unilateral, en el que solo una parte cumple. El pacto de Dios con el creyente es mutuo. En este pacto, ambas partes tienen responsabilidades. Dios se compromete a protegerte, pero tú también tienes un rol crucial: buscar su refugio de manera constante. Este pacto es el reflejo de una relación profunda con el Creador. En la antigüedad, los pactos solían ir acompañados de sacrificios y promesas solemnes, y de la misma manera, este pacto implica un compromiso serio de tu parte. Tu parte en este pacto es poner tu confianza en Dios, confiar en su protección y buscar su dirección. A cambio, Él se compromete a guiarte, protegerte y sostenerte. El Salmo 91 nos enseña que vivir bajo la protección de Dios no es una opción casual, sino una decisión activa que debe reflejarse en cada área de nuestra vida. El significado del pacto: protección total. El pacto de protección que Dios ofrece en el Salmo 91 no se limita a un área específica de tu vida. Dios no solo quiere proteger tu cuerpo, sino que también quiere guardar tu corazón, tu mente, tu espíritu y tus relaciones. El pacto de protección divino es total e integral. Él se convierte en un refugio completo en todos los aspectos de tu existencia. Este pacto tiene el poder de transformar la manera en que vives y de brindarte la paz y la seguridad que tanto buscas. La idea de un pacto nos habla de una relación de confianza y de fidelidad mutua. Dios no solo quiere protegerte de los males que puedes ver, sino también de aquellos que son invisibles a tus ojos. Él quiere proteger tu futuro, tu destino, tu familia, tu trabajo y todo lo que amas. Este pacto, basado en la fe y la obediencia, te asegura que, a pesar de las adversidades, Dios estará allí para protegerte y sostenerte. Parte 3. La fuerza de las promesas en el Salmo 91. El Salmo 91 es conocido por las promesas poderosas que ofrece a aquellos que buscan refugio en Dios. Sin embargo, lo que lo hace único no es solo su contenido, sino la profundidad y la solidez de las promesas divinas que se esconden en sus versículos. Estas promesas no son simples palabras vacías, sino compromisos inquebrantables de Dios que se cumplen cuando uno realmente entiende y se compromete a vivir bajo el pacto que se establece en este salmo. Cada promesa es una garantía de que Dios está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos en todo momento. Al profundizar en estas promesas, comenzamos a comprender no solo su poder, sino también cómo podemos aplicar esta protección sobrenatural en nuestra vida diaria. Protección contra el miedo y la angustia. Uno de los aspectos más poderosos de este salmo es la protección frente al miedo. El versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día. Estas frases, aunque metafóricas, nos hablan de algo profundo: el miedo que nos acecha no solo de noche, sino en cada momento del día. El terror nocturno puede hacer referencia a esos miedos y angustias que nos invaden en la oscuridad, cuando nuestra mente está más vulnerable y cuando las preocupaciones del día cobran una dimensión más grande. Las flechas que vuelan de día representan las amenazas visibles y las adversidades que enfrentamos durante nuestras rutinas diarias. La vida está llena de incertidumbres, enfermedades, pérdidas, dificultades económicas, tensiones familiares y conflictos. Todo esto puede generar miedo y ansiedad. Sin embargo, el Salmo 91 nos asegura que Dios nos cubrirá de esos temores. Cuando estás bajo la protección del pacto divino, la paz de Dios se convierte en tu refugio, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu confianza inquebrantable en Él. Esto significa que, aunque los problemas y las amenazas sigan existiendo, no dejarán de afectarte de la misma manera.
Dios te da una seguridad que trasciende el miedo. Esto no significa que los temores desaparezcan, sino que la presencia de Dios te capacita para enfrentarlos sin que te paralicen. Liberación de la calamidad. Otra de las promesas clave del Salmo 91 es la liberación de la calamidad y el mal. El versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este es un compromiso directo de Dios de protegerte no solo de situaciones peligrosas, sino también de los males que acechan en las sombras, aquellos que no puedes ver pero que igualmente pueden afectarte. La palabra plaga en este contexto no solo hace referencia a las enfermedades físicas, sino a cualquier tipo de destrucción o calamidad que pueda venir sobre tu vida. Las plagas, en tiempos bíblicos, representaban desastres que destruían comunidades enteras. Este versículo nos recuerda que Dios tiene control absoluto sobre cualquier situación que quiera dañarnos. Si bien en la vida siempre existirán pruebas, el pacto divino asegura que no serás tocado por nada que Dios no permita. Esto te da una paz incomparable, pues, aunque vivas en un mundo lleno de caos y sufrimiento, Dios se compromete a ser tu protector. Este compromiso no significa que la vida será siempre fácil. Las dificultades pueden llegar, pero Dios te garantiza que no serás vencido por ellas, porque Él estará contigo para guiarte, darte fuerzas y librarte del mal. Esta es una de las mayores garantías que tienes al vivir bajo el pacto de Dios. Dios está en control y te protege de todo lo que pueda dañarte. Protección total, el Salmo 91 como refugio integral. Al entender estas promesas, podemos ver que el Salmo 91 ofrece una protección total, que no se limita solo a la protección física, sino que abarca todos los aspectos de nuestra vida. La protección prometida es completa, física, emocional, espiritual. Dios no solo te protege de los males visibles, sino también de los invisibles, como la angustia, la ansiedad, la tristeza profunda y las luchas espirituales. En este salmo, Dios se presenta como un refugio integral, cubre tus miedos, tus enfermedades, tus crisis emocionales y hasta las situaciones más desesperantes. Este refugio, sin embargo, es accesible solo a aquellos que buscan a Dios y viven bajo su voluntad. No es suficiente solo con conocer las promesas del Salmo 91, sino que es necesario activarlas a través de una relación viva y constante con Él. Parte 4. Aplicando el pacto del Salmo 91 en tu vida. Ya hemos explorado las profundas promesas de protección que ofrece el Salmo 91, pero ahora es fundamental entender cómo podemos activar estas promesas en nuestra vida cotidiana. Vivir bajo el refugio del Altísimo no es solo un estado de bienestar pasivo, sino una decisión activa que implica caminar en fe, oración y obediencia. Para aplicar el pacto del Salmo 91, debemos comprometernos de manera constante y práctica con las enseñanzas que nos ofrece. 1. Buscar a Dios en oración. La oración es el medio más directo para conectar con el pacto divino. No se trata de decir simplemente palabras, sino de buscar sinceramente a Dios. La oración te permite entrar en su presencia, reconocer su soberanía y depositar en Él tus cargas y temores. Cuando oras con sinceridad, estás activando el pacto, porque reconoces que sin Él no puedes enfrentar las dificultades de la vida. La oración es una forma de protección, porque, al elevar tu corazón a Dios, le permites que Él tome control sobre tus situaciones y te cubra con su paz. Además, la oración constante fortalece tu relación con Dios, recordándote cada día que Él es tu refugio y tu protector. Al orar, es importante ser específico en lo que necesitas. El Salmo 91 no es solo una promesa genérica de protección, sino una garantía personalizada. Al dirigirte a Dios en oración, pide su protección en áreas específicas de tu vida, tu salud, tu familia, tus finanzas, tus relaciones. Dios es fiel a su pacto, y cuando le buscas sinceramente, Él responderá. 2. Meditar en el Salmo 91. Recitar y meditar en el Salmo 91 diariamente es una de las maneras más efectivas de activar el poder de sus promesas en tu vida.
Meditar en las Escrituras no significa simplemente leerlas de manera superficial, sino sumergirse en su significado profundo. Mientras más interiorices las palabras de este salmo, más comenzarán a transformar tu mente y tu corazón. Recitarlo no solo es un acto de fe, sino una forma de fortalecer tu confianza en Dios. Cuando enfrentes momentos de miedo, ansiedad o incertidumbre, recuerda las promesas de este salmo y déjalas resonar en tu espíritu. Puedes memorizarlo, escribirlo y mantenerlo visible en tu hogar para tenerlo siempre presente en tu vida. 3. Actuar con fe. La fe activa el pacto. La fe no es simplemente creer que Dios puede protegerte, sino actuar como si ya lo hubiera hecho. Es creer tanto en las promesas de Dios que comienzas a vivir de acuerdo con ellas. La fe no es solo un sentimiento, es una acción diaria, que se refleja en la forma en que enfrentas los problemas. Cuando tienes fe, actúas con la certeza de que Dios ya está obrando a tu favor. 4. Buscar la santidad y obediencia. La obediencia y la santidad son esenciales para activar el pacto de protección del Salmo 91. Vivir conforme a los principios de Dios te permite fortalecer tu relación con Él. Dios se agrada de aquellos que caminan en justicia y santidad, y cuando decides vivir de acuerdo con sus principios, abres la puerta a las bendiciones y protecciones prometidas en su pacto. La obediencia no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al hacerlo, te alineas con su plan perfecto para tu vida, lo que trae consigo protección y bendición. La santidad no es una carga, sino un camino que te lleva a una vida plena y segura en la presencia de Dios. Si algo ha quedado claro hoy, es que vivir bajo la sombra del Altísimo no es solo una esperanza, sino una promesa viva y poderosa. Y esa promesa, como hemos visto, se activa cuando vivimos con fe, cuando buscamos sinceramente la presencia de Dios y cuando aplicamos su palabra en nuestra vida diaria. Pero ahora te pregunto, ¿estás listo para activar este pacto en tu vida? ¿Estás dispuesto a caminar bajo la protección divina y ver cómo Dios transforma tu vida de una manera increíble? Si la respuesta es sí, comienza hoy mismo a aplicar lo que hemos aprendido. Ora, medita en este salmo y vive con la certeza de que Dios está contigo, protegiéndote en cada paso que das. Si este video te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de protección y esperanza. Y por supuesto, deja un comentario contándonos cómo planeas aplicar el Salmo 91 en tu vida. Nos encantaría saber tus pensamientos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video, y recuerda que estás bajo la sombra del Omnipotente.